Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que lleva por nombre Juan, Él nos oye, un lugar en donde estamos convencidos, estamos seguros de que Dios nos escucha. Y para confirmar esta idea, el día de hoy tenemos una invitada que nos va a contar una experiencia que estoy seguro te va a ayudar a confirmar que el Señor te puede escuchar a ti también. Pero antes de presentártela, quiero recordarte que si estás viendo esto a través de YouTube, te suscribas y dale like también al video, ¿verdad? Para que otras personas puedan tener acceso a este testimonio. Lo mismo si estás escuchando, mejor dicho, en Spotify o en Apple Podcast, asegúrate de suscribirte para que puedas tener acceso a todos los episodios que subimos cada viernes si no pasa nada extraño. Estamos también en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, igual como Juan Él nos oye, donde estamos subiendo cada semana algunos extractos de los episodios para que esto también pueda ser más fácil y pueda llegar más rápido a otras personas. Así que bueno, dicho eso, les voy a presentar a quien nos acompaña en este momento. Cindy, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Cindy, por aceptarla. Sé que eres una mujer ocupada, ¿verdad? Tienes tus hijos, tienes un podcast, nos vas a hablar de eso también un poquito. Pero te agradezco la invitación. Gracias. Para quien tal vez no te conoce, por favor, tómate un momento y preséntate quién eres, qué haces, qué te gusta, de dónde, etcétera. Ok, bueno, pues yo soy Cindy Valdés, Cindy Lisbeth Valdés Valdés. Okay. Soy de aquí soy de México, de Nuevo León, específicamente nacida en Montemorelos. Y pues, ¿quién soy? Soy una persona, ¿qué puedo decir? Yo creo que apasionada en todo lo que hago. O sea, lo que me toque hacer, como que, no sé por qué, pero siempre soy intensa. Vamos a llamarle así. Entonces, soy mamá de un niño de 8 años y una niña de 3 años. Y bueno, pues tengo también un emprendimiento de cosmética natural que se llama Valsiaqua. Trabajo también en conjunto con la empresa de mi esposo, que es Herbal Farm, de suplementos alimenticios, alimentos. Y tengo aparte el podcast que se llama Pláticas Imprescindibles. Y bueno, entre otras cosas. Sí, quien se quiere echar una vuelta, podemos poner el enlace aquí abajito, ¿verdad? Así es. Para que le dé clic y vea algunas de las, tienes varios episodios, sí, ¿no? Ya tenemos 2 años, más de 110 episodios, si mal no estoy, entre salud, belleza, emprendimiento, pues muchísimos temas. Todos son también en que te puedan ayudar a tu crecimiento personal y espiritual. Y precisamente hace un momento o hace unos días estuvimos por ahí, ¿verdad? Así Entonces es. Cindy nos está regresando la visita. Para que se vayan a ver tu episodio vayan, también. Sí. De hecho, tiene bastantes pláticas con médicos, ¿verdad? Con nutriólogos, por ahí estuve viendo algunos. Y creo que puede ser de bastante beneficio. Así que sí, vayan a Pláticas Imprescindibles. Aparece aquí en la descripción el enlace, ¿verdad? Perfecto. Así que bueno, Cindy, normalmente el espacio aquí lo iniciamos con una pregunta. Esta pregunta es, ¿cuál fue el primer momento o el momento más significativo en el que te diste cuenta que Dios te estaba escuchando? Bueno, mira, Jonathan, yo creo que Dios siempre nos escucha, precisamente como se llama tu podcast, Dios, Él siempre nos oye. Y yo creo que me ha contestado muchísimas cosas, hasta las más insignificantes. Algo súper relevante antes de comenzar con lo más importante, que en esta semana yo quería un árbol. Yo iba a hacer un árbol para adornar mi salón de cuna, que es un salón donde damos clasecitas a los niños de Biblia. Entonces, yo quería un árbol y lo iba a hacer de papel craft y dije yo, bueno, ya por una otra cosa no se dieron las cosas y yo dije, bueno, pues voy a esperar hasta el viernes. Y el viernes en la mañana voy, visito a un cliente y veo que tenían ahí literal un árbol, pero no es un árbol, sino es un quiote, que es como que se da del maguey solamente una vez al año. Para ellos es como que una tradición súper especial de que ese lo ponen como el pino de Navidad. Y donde yo iba saliendo lo iban a tirar. Entonces yo dije, yo salí, yo vi el árbol y yo como que lo vi en mi mente, es lo que estaba buscando. Este es mi árbol. Sí, y luego salgo y luego le digo a la muchacha, qué bonito. Y yo, ¿para qué lo van a usar? No, ya lo vamos a tirar. Y yo, ¿me lo regalas? Claro, llévatelo, pues le vamos a tirar. Sí, y yo, claro que ya puse el árbol y yo dije, me quedé pensando en que, Dios mío, realmente es de las cosas más casi que chiflazones y tú me has contestado. Pero bueno, contestando tu pregunta, el momento más importante en el que yo creo que Dios me estaba escuchando fue con mis hijos. Yo, o sea, bueno, tengo 2 hijos, te dije, pero tuve 3 embarazos. Entonces,
en esa ocasión creo que fue en la que Dios me respondió de una forma impactante para mí. ¿Por qué? Porque un día yo acostumbro leer la matutina diariamente, pero no una, escucho, o sea, leo muchas historias. Cuando dices matutina, ¿te refieres exactamente a qué? Ok, sí. De pronto alguien no sí, sabe el término, entonces... sí, sí. Matutinas son devociones o reflexiones pequeñas diarias en las que puedes tener un mensaje, ya sea para crecimiento igual personal, pero también tiene un mensaje de Dios por lo general. Entonces, ese día yo estaba con mi mamá en la mesa, estábamos desayunando y yo estaba leyendo la matutina. Entonces, la matutina se trataba, déjenme les comparto, aquí la tengo, la del 9 de diciembre, que por ahí se las compartes, y se llama 4 marcas de la oración. Ese fue el 9 de diciembre de 2019. Y sí, bueno. lo vamos a, el enlace para que pueda, si alguien quiere y tiene curiosidad de leerlo, lo ponemos aquí en la descripción también. Así es. ¿Qué decía o de qué hablaba? Mira, decía, o sea, bueno, hablaba de las 4 marcas de la oración y la primera es, la oración no cambia a Dios, sino Dios a nosotros. El segundo punto es, la oración tiene poder. El tercer punto es, la oración es un acto de fe. Y el cuarto punto es, no hay hora ni lugar inadecuados para la oración. Entonces, dentro del tercer punto, venía una parte que en el momento a mí me gustó mucho porque yo siempre lo había pensado, que es que Dios siempre contesta nuestras oraciones y te dice, sí, te da lo que tú quieres, no, te da lo que necesitas, o 3, espera un poco y te lo da cuando es el mejor momento. Considera que es mejor. Entonces, yo me acuerdo, pues yo siempre siento también que he sido así como que muy reflexiva, entonces yo platicando con él le digo, wow, o sea, cómo Dios siempre contesta nuestras oraciones. Claro que nunca en mi vida pensé que ese día iba a necesitar ese punto específicamente, porque yo estaba embarazada. Entonces, bueno, nadie sabía, solamente mi esposo, era diciembre. ¿No sabían porque llevaba un poco tiempo? Sí. Ok, estaban esperando a dar la noticia hasta que ya fuera algo creo más. que llevábamos, no sé, creo que estábamos más o menos como en un mes, o sea, en las primeras semanas de gestación. ¿Era tu primer embarazo? No, mi segundo embarazo. Okay. Con mi primer embarazo yo había tenido también, por eso te digo que Dios me ha contestado lo más importante con mis hijos, porque mi primer embarazo yo tuve un mioma y a los 3 meses el mioma se necrosó y pues en parte estaba mi cuerpo tratando de desechar el producto y pues obviamente sufrí un dolor increíble y bueno, me llama mucho la atención o me gusta compartirlo ahora porque creo que es algo muy fuerte que como mujeres o como matrimonios, como familias, pasamos, pero no siempre se habla. Y claro que yo creo que, bueno, es la primera vez que lo platico y más así bueno, no sé cuánta gente vaya a ver el episodio. Ahorita estamos tú y yo nada más, ¿no? Pero sí, seguramente algunas personas lo van a ver. Pero ahora cuando me invitaste yo dije, bueno, pues es que me dijiste que el momento más específico y para mí ese es el momento más importante porque, bueno, me quedó claro que Dios está al control de la vida. Pero volviendo a ese día específico, pues yo, estaba embarazada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la primera vez hasta este segundo embarazo? Yo creo que tenía como 3 o 4 años. Ay, esa pregunta que me hacía interesante porque yo no quería que pasaran más de 5 años para que yo pudiera tener un bebé. Ajá. Y aquí me gustaría compartirle algo a las personas que nos están viendo, que yo creo que luego me quedé pensando desde ese momento hasta mi vida actual, y más porque lo he visto no solo en mí, sino en muchísimos casos, que nosotros planeamos nuestra vida o decimos, bueno, nos vamos a casar, luego después vamos a tener hijos, incluso a veces pensamos o decíamos cuántos vamos a tener. Hay una persona que incluso me dijo, yo me iba a embarazar
en este momento para yo tener mi hijo en este momento y todo lo planeamos así. Y llega un punto donde dices, a ver, espérame, o sea, Sí, pero ¿qué no. onda? O sea, sí Sí. está bien planear, pero no todo está en tu mano, ¿no? Claro, y es muy frustrante cuando Totalmente. como tú, como ser humano, tienes tus planes y más para las personas que podemos ser así como que obsesivas, es como que, bueno, yo ya tenía esto y yo, para que mi hijo el grande no esté tan separado de mi siguiente bebé, entonces, bueno, pues Ah, ya tenías a tu hijo más sí, grande. ya tenía uno que tenía 3 o 4, ya no me acuerdo, entre 3 o 4 años tenía. Entonces ya se estaba acercando el tiempo. Entonces cuando yo me embaracé, yo dije, justo, o Excelente. sea, va a ser menos de 5 años la diferencia. Entonces, bueno, pues ya estábamos, yo para esto había tenido ciertos detalles como algunos sangraditos o algo y yo decía, bueno, eso no me había pasado con mi otro hijo, pero bueno. Entonces, ese día, el 9 de diciembre, que es esta matutina, aparte leí otra, pero traté de buscarle, no la encontré, pero se trataba más o menos así como que a una historia de una persona que le pasa, la despiden de su trabajo, más bien le dan su jubilación Ujú. y se va a su casa. Y se queda así como que, híjole, pues qué mal, ¿por qué me jubilaron ya? Tal cosa, así. Y entonces a su hijo, luego después de eso, a su hijo le quitan la vesícula y tiene también como que después una fractura, o sea, le estaban pasando, digamos, Sí, varias tragedia cosas tras así. tragedia. Entonces, al final de todo, bueno, viene como que alguien, se necesitaban personas para la guerra y van y buscan a su hijo, pero pues no podía ir porque en el momento su pierna estaba inhabilitada. Entonces, en resumen de esa historia decía, bueno, actualmente yo lo veo así como que no es lo que te pasa, sino con tu actitud ante lo que te pasa o cómo tú ves lo que te pasa. Entonces venía la otra parte de decir, oye, bueno, pues la persona ya estaba jubilada o lo ve negativamente o dice, oye, pues ahora tengo tiempo Sí, para hacer lo que yo quiero. O sea, ¿cuántas personas están buscando sí, jubilarse? anhelando, ¿no? Que llegue Sí. el momento. Entonces, también en el otro punto donde su hijo tenía que estar en casa, en reposo, pues muchísimas veces no tenemos tiempo de estar con la familia como quisiéramos. Entonces era un momento en el que la vida los estaba juntando para decir, ok, estamos papá en casa, yo en casa, podemos convivir. Entonces me quedó, había sido una mentalidad que yo siempre tenía, como que todo pasa por algo. Cindy estaba relacionada siempre con todo pasa por algo y bueno, siempre para adelante y era siempre mi mentalidad. Hasta que ese día vamos al médico Ok. y luego, ya para esto, una consulta anterior nos había dicho, para mí se me hizo verdad, nos había dicho como que, oigan, se escuchó el corazón del bebé Ok. y él tenía bien poquito. Con el otro niño íbamos con un médico que tenía una máquina para los ecos que yo creo que lo escuchamos el corazón casi cuando iban a nacer. Y en ¿estás de Desde acuerdo el que principio, sí? sí. Entonces, para mí fue súper impactante escuchar el corazón porque no lo había vivido con mi primer bebé. Entonces, escuché el corazón y yo, wow, o sea, en mi mente fue, qué impactante cómo Dios da la vida. Sí. Entonces, Está vivo, ¿no? Sí. entonces, pero el doctor dice, oigan, veo algo extraño, ¿cuánto tiempo tiene? No sé qué, como que el producto está muy pequeño, no sé qué, y yo, bueno, pues ya, nos fuimos acá. Pero yo la verdad no le tomé en cuenta porque platicando con mi esposo en el camino le digo, mira, lo importante era que se implantara, que yo ni siquiera sabía que era eso, que es como que el bebé ya se quedó así en un lugar seguro, entonces ya Dios tendrá el control. Claro. Eso fue lo que yo dije en la cita anterior, ¿verdad? Entonces vamos a esa y pues yo ilusionada de volver a escuchar el corazón porque no me había pasado y dice el doctor así literal, algo no está bien. Y yo, ¿cómo que algo no está bien? Dice, pues mira, el saco se ve, tiene una forma
ovalada, que eso es como que ya se está preparando para salir. Y yo, ¿cómo? O sea, le acabamos de escuchar el corazón hace una semana, ¿qué pasa? O sea, en mi mente fue, ¿qué está pasando? No lo podía creer. Y más porque no me había, o sea, hay personas, porque eso es algo que suele suceder y es más común de lo que nosotros creemos, pero como es algo que no se habla y es, sí, y es un tabú y es decir, no, qué pena. Y ahorita me gustaría también compartirle algo a todas las mujeres que han o hemos pasado eso, pero ahorita. Entonces, haz de cuenta que yo me quedo impactada y pues obviamente yo también, yo literal te dan la ropa para cambiarte en el baño. Yo voy al baño y me quedo viendo en el espejo de que, a ver, ¿es en serio? O sea, pero te dijeron que ya estaba. sí, o ya sea había que muerto. ya, sí, o sea que ya no se escuchaba el corazón, ya realmente estaba el bebé preparándose, o más bien estaba preparándose todo, sí, para desecharlo. Y ya la persona me dice, mire, van a preguntarse muchas cosas, pero las cosas, o sea, y aquí no hay que una culpa, que pasó esto, que pasó el otro, son cosas que suceden y bueno, pues hay 3 opciones para lo que iba a suceder, medicamentos, no sé qué. Claro que yo no tenía mente para estar pensando en eso y aparte yo soy muy reservada, así como que lo más natural siempre posible. Pero entonces yo me quedo, ¿qué onda? Cuando yo me veo al espejo y digo, de verdad, o sea, Cindy, ¿qué? O sea, ¿en qué momento? Es una noticia súper impactante. Porque tú ibas esperando escuchar el corazón de tu bebé sí. y ahora te estaban preguntando que cómo creías que terminara el Exacto. asunto, ¿no? Pero no solo eso, sino me refiero también a los planes que nosotros teníamos. Porque ese día era 9 de diciembre y nosotros dijimos, bueno, también vamos a consultar porque mi suegro cumpleaños el 13 de diciembre. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues el día de su cumpleaños nosotros le damos la noticia, queriendo darle pues un regalo. La primera vez que nosotros le habíamos dicho que iba a ser abuelito, pues obviamente es la emoción de... Claro. Entonces, yo me quedo también en mi mente como que ahora, ¿cuál va a ser? O sea, a lo mejor era mínimo, pero también para las mujeres y nosotros, bueno, pues la idea era también darle el regalo de cumpleaños y ya no hay ni regalo para él ni regalo para nosotros. Entonces, yo me quedo así como que fue en shock y yo, pues, no queda más que pues regresarte a casa. Y algo que pasó fue que mi esposo y yo, por cierta razón, no llegamos juntos. Entonces nos teníamos que ir en auto separado. Entonces, yo solo estaba imaginándome, o sea, porque yo estaba viviendo todo el camino, repitiendo en mi mente, o sea, todo lo que el doctor nos había dicho y en el camino pensando, pero también yo estaba, no sé si más preocupada por mí o por mi esposo, porque yo estaba pensando en mí como que, bueno, yo ya me conozco, yo sé que siempre he tratado de decir, bueno, Dios, son tus planes, pero yo en ese momento que iba en el camino, dije, Dios mío, te pido por favor que, bueno, que me atiendas a mí, pero que atiendas a mi esposo. O sea, no sé cómo se va a sentir él, no sé qué hacer. Yo me sentía muy mal porque como mujeres tendemos a sentirnos que pues fue más nuestra culpa, que hice, que no hice, que, o sea, muchísimas preguntas que nos hacemos. Entonces, yo dije, bueno, Dios mío, ayúdame, pero ayuda a mi esposo. O sea, yo sentía en mí que tenía como que algo que me fortalecía mucho, que no quiere decir que no lo tenía, pero yo estaba segura de cómo me sentía, según, porque yo tenía un tiempo que había estado orando mucho. O sea, estaba muchísimo en oración, entonces pues sabemos que eso nos da como Por que supuesto. tranquilidad de estar con más seguridad en la vida. Pero en ese momento, pues yo sentí así como que, ¿y qué oro? ¿Qué digo? Pues en ese momento hice la oración. Dios mío, por favor, literal, yo dije, mándale un mensaje a mi esposo
para que Él sepa que tú estás con nosotros. Entonces así pasó. Entonces, pues ya creo que llegamos a casa de mi suegro, les avisamos y así pasó. Ya no me recuerdo si ellos fueron ese día o al siguiente día, pero yo estaba, y yo creo que enojada en el momento, enojada con la vida, incluso podemos sentirnos mal también con Dios, preguntándome, Dios mío, ¿por qué a mí? O sea, Está adorando. he estado orando, Tratando de estar cerca sí, de he ti. estado más entregada, he estado, o sea, toda mi vida he estado, yo soy adventista, o sea, adventista cristiana desde nacimiento, y toda mi vida he estado en la iglesia, nunca me he salido. Entonces, o sea, bueno, no quiere decir que no me haya salido y que no haya hecho cosas malas o así, pero siempre me he tratado de mantener en el camino. Entonces yo decía, ¿y qué hice? Sabes que yo tiendo a cuidarme mucho o tratar de buscar las cosas lo más natural posible, estilo de vida, todo eso. Y yo decía, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Sí. O sea, entonces, y yo soy una persona aparte que trata de buscar siempre el por qué suceden las cosas. Entonces, en ese momento, o sea, ¿cuál era la respuesta para mi pregunta de por qué sucedió eso? O sea, no había ninguna respuesta que me diera alguien en el momento que yo entendiera por qué había perdido la vida de un ser humano dentro de mí. Entonces, yo dije, bueno, pues esa noche, pues fuimos a casa. Otra de las cosas que siento que nos pasa a las mujeres, o al menos a mí me pasó, yo no quería que nadie me viera, que nadie supiera, incluso, o sea, casi que ni mi mamá, porque yo siento que a manera de, ay, no sé cómo se dice, no sé si es como ya ese sistema de defensa o algo que uno crea, yo siempre me había considerado como que yo era una mujer fuerte. Ok, ya entendí. Entonces, que a mí me pasara eso era como decir, yo no quiero que nadie me vea como la estoy pasando, ¿sí me explico? Sí. O sea, querías sufrir sola. Sí, sufrí sola, ni llorar ni nada. De hecho, mi suegro. Ni tú sola querías llorar. No. O sea, yo no, a mí casi no me gusta que la gente me viera llorar o sufrir ni nada. Y yo estaba, bueno, pues mis suegros bien lindos fueron a visitarnos, a estar con nosotros. Pero yo sentía que la verdad quería estar. O sea, tenía tanto sufrimiento, tantas preguntas que yo no quería, o sea, en ese momento no quería saber nada. Entonces, pues así pasó esa noche y al siguiente día es como que levantarte y decir, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hago? ¿Qué sentido tiene mi nuevo día? En la oración, pues yo te dije, ya había hecho esa oración, pero yo seguía y sintiéndome muy mal porque luego ya confirmé o he visto que las mujeres tendimos a sentirnos culpables toda la vida por algo, pero cuando es situación de un bebé, pues buscar todas las razones. Entonces, al siguiente día, platicando ya con mi esposo en algún momento, me dice, oye, ¿sabes qué? Recibí un mensaje. Y yo, ¿cómo que recibí un mensaje? O sea, ¿de qué? Y luego me dice, hay una chava de una iglesia, pero yo tengo, o sea, literal, yo no sé si en algún momento él había hablado con ella por WhatsApp o por mensaje, no, o sea, algún tipo de mensaje. Me dice, me mandó un versículo. Y yo, ¿cuál es el versículo? Y es Jeremías 29:11. Entonces le dice, dice, yo sé, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, al fin de darnos un futuro y una esperanza. Y yo dije, qué raro, o sea, claro que en mi mente yo empiezo a temblar por dentro y decir, yo pedí eso. Yo pedí eso. O sea, pero estás de acuerdo que me sentía tan mal como para concentrarme en que Dios me había contestado la oración, pero era impactante también. Entonces yo dije, ese día yo me pongo a reflexionar, ya en un momento de mi día. Dios mío, tú me preparaste desde la mañana, antes de que yo fuera a esa consulta, con esa matutina.
recordándome que tú tienes una respuesta siempre a nuestras oraciones. O sea, tú nos dices no, o sí, o aún no es el momento, espera. Y aparte me enseñaste con la otra historia que vi, que más bien nosotros podemos ver las cosas que nos pasan como una bendición o como un aprendizaje o una enseñanza. Entonces, yo me quedé, la verdad eso ha sido de lo más impactante. He tenido muchas otras cosas más, pero de lo más impactante porque Dios me contestó tal cual esa oración. Sí. O sea, mándale un mensaje a mi esposo y literal le mandó un mensaje. Yo creo que la persona que yo sepa nunca más ha hablado de nuevo con él. Entonces, eso era lo más raro de decir. No es una persona que te habla todos los días y te dice, estoy orando por ti y te comparto esto. O que se haya enterado de la situación y trata de brindarte ánimo. No, simplemente el Espíritu Santo le motivó a hacerlo, ¿no? Sí, y eso me impactó porque, o sea, era, créeme, la persona la que menos imaginábamos en la vida. O sea, es una persona con la que no convivíamos desde hacía muchos años y aún en ese tiempo en el que convivíamos o en el que convivía mi esposo, no creo que convivieran tanto tampoco. Entonces yo me quedé, wow, o sea, Dios me contestó tal cual esa oración en el momento en el que yo me sentía fatal por haber perdido un bebé. Y yo me acuerdo que en mi oración o en mi pensamiento yo le decía a Dios, ¿por qué? Si tú tienes el control de la vida. Y yo decía, ¿por qué si no hice nada? O sea, relativamente no hice nada. Sí. Hay mucha gente que no quiere tener los bebés. Sí. Y yo en ese momento recordaba, literal, yo le decía a Dios, Dios, mira, esta persona, porque yo conocí una historia de una persona que había intentado todo para perder su bebé porque no lo quería tener. O sea, cargaba cosas pesadas, o sea, todas las sí, contraindicaciones. así es, todas las contraindicaciones las hacía y un día platicó esa historia. O sea, que nunca pasó nada. Entonces yo le dije a Dios en un momento, ¿cómo? O sea, hay personas que intentan todo, que no quieren, y yo que estaba esperándolo, que ya lo tenía y tú me lo quitas. Entonces, en el momento, pues fue algo muy difícil. Pasé muchos días en los que yo decía, Dios mío, porque todas las preguntas que te puedas imaginar. Claro. Hasta que llegó un día donde yo ya no podía. De por sí yo tiendo a pensar muchísimo y aparte las mujeres tendemos a pensar mucho más que los hombres, entonces ya te imaginarás. Yo estaba y pensaba, ¿qué hice yo? ¿Qué hizo mi esposo? ¿Qué pasó alrededor? ¿Qué? Todo, o sea, y no encontraba ninguna razón. Y es que no había razón, o sea, simplemente Dios lo había decidido. Entonces un día yo me voy de rodillas y le digo a Dios, Dios mío, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esto. Yo veía alrededor y eso también nos pasa. Cuando tú estás buscando algo o cuando en tu mente tienes algo, en este caso, pues yo tenía el bebé, pues yo veía a toda la gente cuando yo salía con sus bebés. O sea, porque la mente te va llevando a lo que tú quieres. Entonces, atención selectiva. Sí, exactamente. Entonces yo decía, oye, pues todo el mundo tiene los bebés porque así nos pasa. Entonces yo, oye, y yo que ya no lo tengo, o sea, yo me empezaba a pensar, ¿cómo sería? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar? Porque pues todo eso, tú ya te empiezas a hacer las ilusiones, ¿verdad? Sí. Entonces yo estaba como que, bueno, pues ya no sucedió, pero yo ya no puedo más con esto, ya no puedo encontrar una razón de mí, de lo que haya pasado. Solamente, Dios mío, te reclamo la promesa de traer sus cargas sobre mí, que yo los haré descansar. Entonces, yo me voy de rodillas y estando de rodillas, yo empiezo a tener mi oración con Dios.
y le digo, Dios mío, por favor, solamente quiero sentirte que tú estás aquí y que yo te puedo entregar todo este dolor, todo lo que yo tengo, porque ya no puedo más. Entonces, literal, yo sentí como que, o sea, yo estaba viviendo un momento como que sentí que la mano de Dios me estaba tocando de que Cindy, aquí estoy. Y sentí como que todo lo que cargaba en mi espalda, como que sentí una liberación. Y desde ese día en delante, jamás he vuelto a pensar, o sea, lo recuerdo y lo recuerdo como Claro. algo obviamente de nostalgia, pero yo tiendo a ser muy aprensiva y quedarme ahí, entonces nunca más, y cuando alguien platica o yo platico, lo puedo platicar, a lo mejor pues lo estoy platicando ahorita, Sí, eso de no hecho. podía haber sucedido. Y lo platico ahora, algo que es de lo más impactante que me ha pasado, lo platico ahora, a veces hasta de una manera no bonita, pero diferente, porque siento que Dios me permitió vivir eso para darle esperanza a otras personas con las que yo en algún momento pudiera platicar. Y así efectivamente me pasó. Así como a mí me gusta mucho la historia de José, cuando termina toda su vida con muchas cosas, pero Dios tenía un plan. Y después me acuerdo del versículo, porque el parte del versículo es, yo sé los planes que tengo para ti, Cindy, y para tu familia, o sea, planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Y me ha tocado muchísimas veces orar por personas que ya sé que no han podido tener bebés. Me metí mucho en esos temas, me metí mucho después en la alimentación, en muchísimas cosas. Entonces, eso me ha dado una forma de poder ayudar a alguien cuando está pasando por esa situación. Pero no solo eso, sino hace poco recibo un mensaje de una chica que me dice, oye, es que mi bebé, tengo mi bebé, pero estábamos hablando de ropa, me dice, lo que pasa es que está muy pequeña. Entonces, y siempre me dicen que está muy pequeñita, pues sí, porque es prematura y sufro mucho con eso. Y yo literal escribo, dale gracias a Dios porque tienes a tu pequeña, no importa de qué tamaño esté, o sea, un día todos vamos a estar de un tamaño y nadie te va a preguntar, cuando estabas chiquita, ¿estabas pequeñita o estabas más grande que los demás? Entonces le digo, hay muchísima gente, pero muchísima que quisiera estar en tu lugar, o sea, agradécelo. Entonces, sentí que Dios me había preparado para dar ese mensaje en algún momento. Y luego, pues ya después vino la otra contestación que fue mi otra hija, que yo siento que también Dios me contestó ahí como diciéndome, tengo algo mejor para ti. Y obviamente cada uno de mis hijos es un milagro, como cada uno de nosotros, yo lo he comprobado, somos un milagro y en la vida es donde nos damos cuenta que tú puedes tener expectativas de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, pero a veces Dios tiene planes diferentes, pero siempre tiene una respuesta y un futuro y una esperanza para ti. Totalmente. Y después, cada mes después, yo dije, bueno, pues a lo mejor podemos tener otro bebé. Entonces, más bien, no, yo no pensé que a lo mejor, o sea, yo dije, bueno, pues puedo tener Sí, otro claro. bebé. Entonces, pasaba un mes, no sucedía, otro mes, no sucedía, no sucedía, no sucedía. Se estaban acercando ya los 5 años y yo estaba tan frustrada. Cada mes era horrible, como Sí. lo platicaste en el Ajá. programa. Que de Y paso, grabamos un episodio, Andrea y yo, donde platicamos ya, este asunto. Entonces pueden ir a verlo, aparece aquí arribita el enlace, para que ok. si alguien no lo ha visto, ahí lo puede ver. Entonces, cada mes era que, bueno, tú lo puedes sentir y hay gente que seguramente ahorita lo pueda estar viviendo. Cada mes era horrible sentirte como, pues como mujer en mi caso, decir, ¿cómo es posible que no puedo embarazarme? ¿Cómo es posible que no puedo embarazarme? Entonces, también me di cuenta que estaba después tan frustrada o tan centrada en eso que luego yo tenía un mioma, pero luego me empezaron a salir unos quistes. Y hay un momento donde un compañero o una persona que conozco, nutrólogo, me dice, oye, claro que no sabía, oye, ¿no será que tienes así como que quieres tener un bebé? Y yo, o sea, sí, pero ¿qué tiene que ver los quistes?
Entonces yo, bueno, para esto yo nunca había tenido quistes. Entonces, eh, así pasó, ya yo dije, bueno, como que llegó un momento donde dije, Cindy, déjate llevar otra vez por los planes de Dios. Claro. Entonces traté de recordar el versículo otra vez y dije, bueno, entonces llega un momento, otra vez un diciembre, entonces fuimos a una fiesta, a un lugar súper lejos, porque era con una amiga muy especial. Llegamos a la fiesta en Linares y mi hijo se subió un brincolín. Apenas habíamos llegado y empieza a llorar. Yo, ¿qué pasó? Oye, pues se había fracturado el pie. Claro, nos dimos cuenta ya cuando fuimos al médico. Llegamos a Montemorelos, le pusieron yeso, pero cuando iba a entrar a los rayos X, me preguntan a mí, ¿está usted embarazada? Y yo, cuando me hicieron esta pregunta, entonces que es como que, no creo. O sea, Sí, sí lo quiero. De decir muchas cosas más, ¿no? Sí. O sea, no creo. Entonces me dice, por cualquier duda que sea afuera. ¿Yo qué? Entonces cuando ella me hizo pregunta, yo dije, ¿sabes qué? Bueno, para eso yo ya había hecho una consulta, eso fue un domingo, y yo ya había hecho una consulta, creo que fue lunes o martes. Entonces, con un ginecólogo. Entonces, que porque era especialista y no sé qué. Y yo, bueno, pues voy y ya me empieza a checar, me hace un eco y yo le digo, ¿de casualidad no estoy embarazada? Me dice, no, claro que no. Si fuera, pues yo soy el médico. Entonces, pero antes de eso me había dicho, mire, usted tiene un mioma, con el mioma usted nunca va a poder embarazarse. Y me empezó a decir muchas cosas, pues lo ideal es que retiremos el mioma, tal. Yo salí con la frustración de que tenía el mioma, que ya me había causado el problema con mi primer hijo, y aparte de eso, que no me iba a poder embarazar. Entonces yo salgo. Perdón, Cindy, pero esa pregunta viene motivada por algo o solo te salió esa que le hiciste y no de casualidad no estoy embarazada. Ok, sí, porque yo sentía como cada día, o sea, yo no estaba como que, no tenía siempre mis días bien calculados, Okay. entonces yo decía, ay, no sé, o sea, casi siempre cuando antes me pasaba que mi periodo se retrasaba un día, ya bueno, tú sabes lo sí, que es eso de decir, ya, sí. yo creo que ya estoy Ya se embarazada, hizo. sí, y luego ver al siguiente día que eso no fue así, y eso es todavía peor, Sí. o sea, porque si llega cuando tú lo esperabas, bueno, se siente feo, pero si se pasa 1 o 2 días, esos días son como si pasaran 100 años, entonces yo sentía que ya debía haber llegado mi periodo, entonces yo dije, pues le hago esa pregunta, Okay. pero también con la esperanza de decir, bueno, o sea, a lo mejor esta vez. Entonces él me dice, no, como te digo, y usted nunca va a poder embarazarse con ese mío. Pues yo salgo y realmente sin pensar porque ya me había embarazado, pero yo salgo y le hablo a mi esposo inmediatamente y le digo, mira, ¿sabes qué? A mí no me gustan mucho las operaciones, eso y lo otro, pero yo me quiero operar. Entonces el doctor me dice que mañana mismo me puedo operar, pues es una operación de hernia. Entonces me dice, mira, como tú veas, o sea, si tú quieres, pues ya te puedes operar, pero yo pienso que te esperes un poquito porque el niño está con el pie enyesado, que para esto yo también he dicho, Dios mío, ¿cómo? O sea, ¿por qué permitiste que el niño llegáramos y se fracturara el pie? Entonces, yo dije, bueno, sí es cierto, me dice, porque si no van a estar los dos, o sea, tú por tu operación y él también por lo que tiene. Entonces yo dije, bueno, pero nada más que salga y yo me voy a operar. Entonces, como que fue un momento a lo mejor en el que me desesperé y a lo mejor dije, bueno, Dios mío, yo hago también lo que me toca acá, ¿verdad? Entonces yo te ayudo como Moisés y como Abraham. Entonces pasa fue el lunes, creo que fue el martes, pasa el miércoles y yo ya la verdad con tantas cosas ya estaba como que sentía la esperanza, pero como que había dicho, bueno, no, ya nada más voy a esperar a tener mi periodo. Entonces, pero ya se me estaba haciendo muy extraño, entonces yo dije, bueno, pero tampoco
quería hacerme todavía una prueba para no sentir ese dolor de decir, sí. Entonces yo dije, bueno, espera. Y como yo siempre estoy con muchas cosas, el jueves yo iba a la escuela porque estaba estudiando cosmetología, después salgo y yo me iba a un negocio que tenía, en una tienda que tenía en San Pedro, entonces llego, pues salgo de la escuela, me voy a la tienda y yo dije, no, ya, o sea, me voy a hacer una prueba, no vaya a ser que a lo mejor sí. Entonces, haz de cuenta que llego, pues literal, voy, me hago la prueba, pero yo ni siquiera la quería ver por el hecho de decir, híjole, no me quiero dar cuenta que no. Entonces, que no es así, que no esté embarazada. Entonces, pues ya, o sea, tardé unos minutos donde antes siempre era, ya quiero saber. Y esa era como que, bueno, no, voy a esperar. Entonces, ya cuando yo veo la prueba y está positiva y yo, no puede ser, o sea, no puede ser. Yo sentí todavía algo más profundo decir, o sea, Dios mío, estaba a punto de operarme. O sea, si yo tenía una operación, a lo mejor se iban a dar cuenta ya interviniéndome. ¿Estás de acuerdo que un producto en, no sé, en las pocas semanas que tenía, no iba a sobrevivir? Uh-huh. Yo creo. Entonces, a mí me dio escalofrío el decir, Dios mío, o sea, por algo pasó lo de mi hijo, porque tú tenías un plan para nosotros. Entonces, ese versículo ha sido una esperanza en mi vida, el decir, de hecho, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero sí. Lo imprimí. Sí, lo imprimí. Ahí se ve, para que lo vean. Ahí le toman un screenshot para que lo guarden. ¿No? Y bueno, ahí dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Y lo imprimí para darle la noticia a mi esposo de que íbamos a ser papás. Sí, entonces, y lo guardé porque para mí, sí, ese es el que imprimí. Lo puse ahí porque ya estaba tan nerviosa que no sabía cómo decirle, porque ya me había tocado darle la noticia anterior y yo había hecho un video y todo, y luego ver ese video, entonces, y también yo estaba grabando el momento cuando el doctor estaba diciendo todo. Entonces, luego cuando lo volví a escuchar, pues en ese momento cuando estás en el momento de la pérdida, pues tú vuelves como que te metes más sí. en ese momento de decir, lo quiero volver a sentir o así. Entonces, escuchar las palabras del doctor cuando decía, no, las cosas no están bien. Entonces, luego irme a parar de nuevo a ese mismo consultorio, en ese mismo espejo y ahora decir, Dios mío, otra vez estoy aquí, pero ¿cuáles son tus planes? Entonces, bueno, pues tuve como que algunos detalles. Después de una pérdida, un embarazo pues se vive difícil por el hecho de estar pensando en qué momento puede suceder lo mismo, pero bueno, yo creo que Dios tenía sus planes y en cada cosa, ahora volteo hacia atrás y me doy cuenta, Dios mío, siempre estabas ahí. Sí. O sea, siempre estabas ahí contestando cada una de mis oraciones, cada una de las necesidades, y algo muy importante para mí fue desde la mañana que yo te busqué y que con más razón trato de hacerlo siempre, de leer mi Biblia, mi matutina, de leer algo en la mañana, porque siento que Dios tiene un mensaje para darnos cada día de algo que vamos a pasar. Entonces ese día para mí fue impactante, el día de la pérdida de mi bebé, porque Dios estaba ahí anticipándome y dándome una esperanza desde antes, pero sobre todo estaba ahí cuando yo le pedí, dame un mensaje. Y literal mandó un mensaje de la persona menos indicada, y es un versículo que hasta la fecha para mí pues es muy significativo, pero también siento que para todos, porque muchas veces planeamos nuestro futuro, como te dije, y tenemos expectativas, y otra de las cosas que nos pasa es que nos comparamos, porque en el momento yo me comparé, porque a mí no, porque a ellos sí, porque si yo esto y ellos no esto, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Por qué ellos sí? Entonces,
ahora que me metí a estudiar también me gustó mucho el tema de la mentalidad, de la salud mental y todo. Me di cuenta que de los problemas más grandes que tenemos como los seres humanos es esperar algo, o sea, tener expectativas, hacer nuestros planes, y la otra es compararnos, porque yo decía, ¿cómo? O sea, no soy suficientemente una mujer para poder tener un bebé, o sea, soy tan débil que no puedo soportarlo, pero nuestra debilidad se perfecciona en el poder de Dios. Y a lo largo de todo este tiempo, después de que sucedió eso, me di cuenta que no es fácil, pero trato de cada día disfrutar, incluso, o no disfrutar, sino aprender, pero trato de aprender disfrutando de las cosas malas que me pasan, porque lo veo en que, Dios mío, ¿y ahora en qué aventura me vas a meter? ¿O qué mensaje tienes para mí? ¿Cuál es mi futuro y cuál es esa esperanza que me vas a compartir? Entonces, yo te quise compartir este testimonio porque tengo muchos, y ahora que fuimos de vacaciones también nos pasó algo ahí en la carretera que yo dije, cuando tú, y es que quisiera tener una mejor relación con Dios, pero cuando tienes una relación íntima con Dios, te das cuenta que Él está ahí en cada momento, en cada segundo, en cada microsegundo, en cada momento de tu vida, Él está ahí. Solamente que a veces nosotros estamos tan alejados que no podemos sentirlo. Pero cuando lo sientes y lo ves, aún en los momentos difíciles, tú te quedas impactada con ese sentimiento en tu corazón de decir, Dios mío, quizá no merezco ni siquiera la vida yo, y ni siquiera quizá merecería dar vida o tener vida, pero eres tan bueno que me das más de lo que yo merezco. Entonces, yo sé que hay muchísima gente, porque actualmente es un problema, no sé si a nivel México, a nivel mundial también, se debe a muchas razones entre alimentación, salud mental, muchísimas cosas, pero también está el tema que es lo más importante, que Dios está al control de la vida. O sea, si alguien está pasando algún momento de alguna pérdida o de algún anhelo, pues lo viví, las dos cosas, porque viví la pérdida y después viví un anhelo. Y aunque no tardó mucho, bueno, creo que sí, no me acuerdo si como un año después, pero Dios me contestó incluso hasta lo de los años, porque ¿Ah, sí? se llevan ¿Dentro de los 5 5? años. Okay. O sea, porque él tiene 3 y 8. O sea, se pasó un poquito, Cualquier pero cosita. todavía hasta en eso Dios me contestó. Entonces, sé que es una situación muy difícil porque, como te digo, la viví, pero hoy quiero decirle a todas las personas que estén pasando por esa situación de que cuando tú entregas las cosas a Dios, aunque sea difícil, y entiendes o comprendes que sus planes son perfectos, aceptas la vida tal cual porque sabes que Dios te va a usar o te va a llevar a donde Él quiere para darte un futuro y una esperanza, como dice ese versículo. Sí, sabes que hay varias cosas que no te dejé hablar. No, yo estaba escuchando muy atento en realidad, pero hay algunas cosas, digo, que dentro de la historia mencionas que me gustaría, que vale la pena como mencionar porque pueden pasar desapercibidas de pronto para alguno, ¿no? De entrada, hay una duda que sí tengo, una pregunta. Desde que ocurrió, eso fue el 9 de diciembre, entendí que al día siguiente tu esposo te dijo, me llegó un versículo, ¿ok? Pero ¿cuánto tiempo te tardaste en entender que Dios o sea, cuánto tiempo te tardaste en reaccionar que Dios estaba ahí? Porque, ¿o fue inmediatamente? No, o sea, en ese momento que él me dijo, no me acuerdo si yo empecé a llorar, pues yo estaba llorando básicamente todo el tiempo, digamos, pero yo me acuerdo que, o sea, si mal no recuerdo, yo le dije a mi esposo, wow, estoy impactada porque yo le pedí a Dios eso y Dios me lo contestó, y eso que tú me digas me hace poner la piel chinita. Ok, sí, pero mencionaste también cuando estás platicando, decías, y aún así no pude en ese momento dejar mi tristeza, o sea,
te diste cuenta que Dios había reaccionado, era evidente, ¿verdad? Era muy notable, pero ¿cuánto pasó hasta que dijiste, es cierto? Hasta que empezaste a unir todos los puntos y eso empezó a traerte paz, porque nos lo Ok, contaste, pero en un lapso de tiempo, ¿cuánto sería? yo creo que fue hasta cuando te digo que hice la oración, que fue Ok. cuando después de ahí ya vi todo de forma diferente. O sea, sí tenía en esos momentos, eso me impactó, pero era más fuerte La mi dolor. tristeza. Sí, mi dolor, mi tristeza. Pero después de, fíjate, la verdad no me recuerdo, pero yo creo que no pasó de un mes. O sea, no pasó Ok. un año. No, O sea, no. un año no. Vamos, Pasó, digamos, semanas, un mes, máximo 3 meses, pero se me hacen muchos porque como yo tiendo a ser súper aprensiva, yo estaba todo el día hasta que dije, no, yo no quiero vivir así. sí Y estaba ya más cansada. porque yo trato de ser así desde siempre, desde mi vida. O sea, a ver, esto ya pasó, es como que una parte del plan, vamos adelante. Claro. Pero esa parte del plan sí me costó más. Sí, por supuesto. Ahora, te pregunto esto, no tanto por el margen de tiempo, sino porque al final lo que iba a decir es lo mismo. Se dice más rápido de lo que se vive. O sea, esto, No, esto en claro. el sentido de quien, como bien dijiste, ¿no? Es probable que alguien hoy esté pasando un momento de estos, ¿no? En el que diga, es que no puedo negar que Dios me está escuchando, pero es que tampoco me puedo sacar la tristeza que siento. A ver, tranquilo, esto es así. O sea, por eso digo, se dice más rápido, se cuenta mucho más rápido que lo que realmente toma tiempo. De pronto te costó un mes, pudieron haber sido días, semanas, o habrá quien a lo mejor le cueste años. Digo, cada persona es distinta, ¿no? Pero lo importante es saber que esto es de lo más normal. O sea, los seres humanos somos así. Cada uno de nosotros piensa y procesa las cosas de manera distinta. Pero ya el poder reconocer que Dios estuvo ahí, creo que ese es el primer paso, ¿verdad? Creo que es la primera, sí, pues el primer momento, la primera etapa para poder un día poder contar, ¿no? Algún día estuve así. Claro. Pero Dios me rescató. Y otra cosa que me parece, digo, está ahí en la historia y yo no puedo dejar de pensar en eso. Tú le pediste a Dios que le mandara un mensaje a tu esposo y te lo mandó a ti también, ¿no? Tú cargas con el versículo. Es decir, ese versículo que Dios le mandó a tu esposo, porque la oración era, Señor, te encargo a mi esposo. Yo puedo, entre comillas, ¿no? Sí. Yo puedo, pero... Bueno, no quiere decir que él no... Sí, no, pero yo como sé. que decir, yo he estado, o sea, yo siempre estoy leyendo, pero, o sea, si él no tiene algún mensaje que le llegue en Sí. este momento o algo que, ¿por qué pedí eso para mi esposo? Porque, no sé, a lo mejor era una creencia, una idea que yo también tenía, aparte de muchas otras cosas, que siento que a veces los hombres lo toman de forma diferente, Ok. ¿sí me Sí, explico? Porque a veces las naturalmente. mujeres a lo mejor lo puedes, no sé, es más fácil platicarlo con alguien más o somos, o sea, por el simple hecho de ser mujer, Sí. pero a veces los hombres como que se quedan más con las cosas, no sé, era mi pensamiento en el momento, entonces yo dije, bueno, o sea, yo siento que como que estaba preocupada por él, pero no sabía cómo ayudarlo yo. Sí. ¿Sí me explico? Entonces por eso fue como que, Dios mío, yo no puedo darle un mensaje ahorita, solamente te pido que me ayudes a darle un mensaje por mí, ¿sí me explico? Pero como tú dices, él me lo mandó a mí. Y además no podías porque tú también necesitabas. Claro. A eso es donde quería llegar. O sea, tú no podías, tampoco podías porque tú también necesitabas algo. O sea, también, aunque a lo mejor te negaras por lo que ya mencionaste, ¿no? De tu personalidad, sí, de cómo eres, te negabas a recibir ese apoyo de los demás o no, o más bien no es que te negaras, pues no es suficiente. Esa es la verdad, ¿no? Y es sin el afán de ofender a nadie, pero hay ocasiones en las que no hay palabra, no hay nada que te ayude, ¿no? Pero esto es lo que quería decir, o sea, seguramente este mensaje le ayudó y le hizo sentido a tu esposo al grado de que se atrevió a compartírtelo, o sea, dijo, esto le puede servir también, pero es a donde quería llegar, o sea, Dios no solo envió un mensaje para él, respondiendo a tu oración, sino que también te habló a ti, y eso nos habla de un Dios que es espectacular, ¿no? O sea, de un Dios que dice, o sea, que tú dices, bueno, yo me limité a pedir esto, pero yo también necesitaba eso. Y para mí, te digo, eso es sorprendente. O sea, yo no podía dejar de pensar cómo el mensaje, cómo la oración era por él, pero finalmente el versículo te terminó impactando también a ti. Dios sabe lo que hace, ¿no? O sea, completamente Dios sabe lo que hace. Y una tercera cosa que me quedé pensando, ¿no? Como reflexión de lo que platicabas, creo que esa es la meta. O sea, creo que la meta es asumir
que lo que me ocurre debe tener dos propósitos. Número uno, exaltar el nombre de Dios. Amén. Y número dos, ayudar a quien está pasando por eso, ¿no? Siempre en este podcast he mencionado varias veces que no es lo mismo que un ex alcohólico le diga a un alcohólico, yo estuve ahí, Dios te puede ayudar, a que de pronto yo, que nunca en la vida he probado alcohol, vaya y diga, hey, Dios te puede ayudar. No es que no sea cierto lo que yo digo, pero lo que dice el que ya estuvo ahí, ese tiene un doble sentido, ¿no? O sea, yo ya estuve ahí, o sea, yo sí sé lo que es estar ahí. Entonces, creo que este es un llamado o una invitación, ¿no? A todos aquellos que en algún momento el Señor nos ha ayudado. Por eso existe este espacio, ¿no? Porque cuando alguien cuenta una historia, creo de verdad, y yo sé que tú también, por eso lo estabas diciendo así, ¿no? Detrás hay alguien escuchando y confío que hay alguien que necesita además escuchar eso. O sea, seguramente alguien hoy conectó contigo en alguna de las cosas que dijiste, ¿no? De manera específica. O sea, tu historia es tan específica que seguramente conecta con alguien. Obviamente en lo general Dios nos escucha, también puedes conectar con eso, pero a lo mejor de pronto a alguien se le acaba de fracturar su hijo y lo ve con yeso y está estresado. Y tú hoy hablaste de eso, ¿verdad? Y dices, bueno, no sentiste bonito de que se haya fracturado tu hijo, pero lo dijiste, bueno, aún eso puede estar dentro de lo que Dios está percibiendo como lo que necesitamos como familia. Totalmente. Y eso es alentador. Claro. O sea, saber que confiamos en un Dios que es así de cuidadoso, así de meticuloso, pues es alentador, ¿no? Y yo siempre lo había visto así, según yo, pero en ese momento específico, o hay momentos en los que también podíamos haber tenido una forma de vivir siempre, pero luego perdernos y decir, a ver, Dios mío, ya no estoy entendiendo nada, ahora en lugar de estar agradeciendo me estoy quejando por todo. Entonces, de hecho ahorita veo el póster que imprimí y cuando yo le digo a mi esposo, lo estaba esperando en el cuarto de la casa, y acomodo al niño literal en la cama con el yeso porque no se podía mover. Y yo ahí con el póster, sí. Bueno, no, salgo con el póster y le digo, mira, léelo, ya no me acuerdo, algo así. Y luego después cuando entra, pues ya ahí le había puesto algunas cositas, pero yo veo al niño y yo, wow. O sea, y tendemos a platicar a veces esa historia de decir, oye, pues incluso una fractura, o sea, es que Dios siempre está allí, pero en las cosas malas es cuando nos cuesta verlo, o sea, y yo sé que a lo mejor alguien dice, ¿cómo? O sea, si ahorita acabo de perder, no sé, mis manos, mis pies, un dedo, estoy en cama, mi familiar más cercano, mi hijo acaba de morir, o sea, cosas que tú dices, bueno, a lo mejor a alguien le pudo haber impresionado mi historia, pero hay muchísimas historias impresionantes de cosas difíciles que podemos pasar como seres humanos, pero como tú dijiste, nos cuesta entenderlo, pero esa es una decisión. O sea, tú decides, eso que Dios te envió, lo utilizas para sentirte como víctima de Dios y decir, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿O para qué Dios? O sea, con esto que me pasó, de las cosas más difíciles que sé que hay en el mundo es perder un hijo. En mi caso perdí un hijo, pero antes de tenerlo, pero hay gente que ha perdido hijos ya sea recién nacidos o más grandes y no hay ni siquiera nombre para eso. Pero también he escuchado muchas historias en las que mujeres o también hombres decían, ok, esto me pasó y buscan un grupo o crean grupos de apoyo para mujeres que han perdido hijos. Entonces, ese momento más difícil de su vida ahora se convierte en su propósito de vida. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a entender que todo lo que te pasa es porque Dios tiene un propósito para ti, cuando te pasan cosas malas, incluso dices, ok, Dios mío, ya entendí, me pasó esto, voy a buscar a quien ayudar con esto. Entonces es cambiar de la forma de ver las cosas. O sea, porque esto ya lo viví, como tú dijiste, ya lo viví, ya lo entendí, ya lo sufrí, ya lo entendí como Job al final de todo. O sea,
para mí es una historia muy impactante el perder todo y todavía casi, o sea, realmente no decir de que, ay, No o sea, renegar, sí, ¿no? sí, qué difícil. Para mí es una historia motivacional y otra cosa que aprendí también es que, y me ha gustado mucho, que en un momento que yo estaba platicando con mi suegro de la Biblia, le digo, bueno, es que ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios permite que le pase eso a gente inocente? ¿Sí me explico? Sí. En este caso, perder un hijo, o sea, pues el niño, ¿qué culpa tiene? Ujú. Porque ya ves que dice, pues, o sea, de la maldad de los padres hacia Sí. los hijos hasta la tercera, cuarta generación. Entonces yo decía, eso no lo puedo entender. Entonces, mi suegro me dijo, no sé dónde, no me recuerdo dónde viene el versículo, pero decir, Dios nos ha dado cosas que nosotros podamos saber, pero hay un versículo que dice, las cosas secretas de Dios son secretas. Entonces ese día entendí, no tengo que buscar, Cindy, siempre una explicación de todo lo que sucede. Claro. Dios tiene un plan. Y entonces, y también me impactó mucho ahora, que también me ha ayudado mucho, leer la Biblia constantemente. Nunca había podido pasar de Deuteronomio, o sea, sí, seguido. Entonces, me impactó mucho la historia de David cuando su hijo estaba enfermo y que iba a morir y que él se tiró, o sea, en depresión, básicamente, sin comer, enojado, no quería ni bañarse, o sea, nada. Entonces, ya cuando ya cuando sucede que su hijo muere, todos salen con miedo de decirle porque pues tenían miedo cómo iba a actuar y él se adelanta y les dice, oye, ¿mi hijo ha muerto? Sí. Se paró, se rasuró, comió, se bañó, o sea, todo y todos se quedaron, o sea, ¿qué onda, David? Y él les dice, mientras mi hijo estaba vivo, yo tenía la esperanza de que Dios cambiara su plan, pero mi hijo ha muerto y simplemente entendió que era el plan de Dios. Y yo, wow, plan, mi versículo de los planes, o sea, simplemente entendí que era el plan de Dios para mí. Sí, y de pronto recordar también una idea que creo está muy ligada a la oración. Cuando estamos orando, sobre todo cuando estamos pidiendo un milagro, a veces el milagro ocurre delante de nuestros ojos, no siempre, pero siempre ocurre un milagro acá, ¿no? A mí me gusta decirlo así, o sea, puede que el milagro no llegue, pero algo pasa en tu forma de pensar que de pronto puedes estar, como ahorita no decías, puedes estar conversando de eso que tanto dolió, que tanto te costó y que a lo mejor en su momento pensaste es que nunca voy a poder salir de esto. Bueno, hoy incluso estás platicándolo, te has preparado, como dijiste, has estudiado sobre el tema, aunque ya no es un problema para ti porque ya tuviste tu bebé y estás buscando la manera de ayudar. Y ese tipo de cosas creo que son un milagro también. O sea, creo que desde la perspectiva humana tenemos que ser conscientes que esto se escapa de nuestras posibilidades. O sea, este tipo de dolores o este tipo de situaciones complicadas que nos sumergen en lo más oscuro de la vida, por decirlo así, pues ¿cómo sales de eso? Y aún más, ¿cómo sales de eso? Y luego tienes la valentía o la capacidad de decir, vente, te voy a ayudar a salir de eso. Para mí eso es un milagro. O sea, para mí eso es un milagro que al final solamente Dios puede realizar, ¿no? Claro. Así que... Y es entender que Dios tiene el control de la vida. Me gusta mucho porque después de ahí, me dediqué a compartirle raramente personas, clientas incluso que yo tenía, no, me siento así, y me expresaban que estaban pasando esa situación. Entonces yo le decía, yo voy a orar por ti. Y me dediqué tanto a platicar cuando tengo la oportunidad de mi experiencia, de las poquitas cosas que he aprendido para poder cuidarte o cosas que debes de tomar en cuenta o así. Pero cuando en ese caso específico de una cliente que tenía, yo oraba pidiéndole a Dios, Dios mío, por favor, o sea, dale esa dicha. Y luego, después ya olvidé, después de un tiempo, ya me he dicho que ya tenía mucho tiempo, sufría muchísimo, y después le habló, ya tengo 2 hijos, y yo... ¡Oh, wow! Sí, jaló la oración. Sí. Entonces, bueno, pues no sé si específicamente mi oración, pero decir, o sea, Dios contesta la oración para ti, pero también nosotros tenemos el poder
y la bendición y la responsabilidad, le llamo yo así, de orar por las demás personas. Sí. Para, si a lo mejor ellos ni siquiera lo han tenido a consideración, orar por su misma situación, nosotros orar por ellos, y Dios siempre va a contestar nuestras oraciones con un sí, con un no o con una espera. No es el momento o tengo algo mejor para ti. Sí, y según la historia que nos contaste, cuando oras por alguien más, es muy probable que tú también encuentres bendición, ¿verdad? En ello. Así que, Cindy, acercándonos al final, tómate un minuto, un momento y dile a la gente un último mensaje, quien nos ve y nos escucha. Ay, bueno, pues yo creo que el mensaje está en el versículo. No sé qué situación estés pasando en este momento, no sé qué anhelo tengas, qué dolor estés pasando, qué situación difícil te toca estar enfrentando ahorita, que no sabes qué hacer, que piensas que es lo peor que te ha pasado, como en su momento yo pensé, y yo creo que hasta el momento es lo más fuerte que me ha pasado en mi vida, pero quiero compartirte que Dios está ahí. Dios tiene el control de tu vida. Y cuando tú confías en eso y en el que Él tiene un propósito para ti, entiendes que cada mínimo detalle que te pasa en el día, por más malo que sea, es porque está dentro de los planes de Dios. Como dice Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para bien y no para mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Y también me gustaría compartirte otro versículo que es: cuando te vaya bien, disfruta. Cuando te vaya mal, considera, aprende, reflexiona, porque lo uno y lo otro vienen de Dios, porque el hombre no sabe lo que le depara el futuro. Pero si tu futuro estás seguro de que va al control de Dios, tú puedes navegar con la tranquilidad porque estás en manos del mejor capitán. Excelente, Cindy. Muchas gracias por esas últimas palabras, creo, y espero que sea una bendición para todos los que nos están escuchando. Claro que sí. Y gracias también a quienes han llegado hasta este momento del episodio. Qué bueno que se quedaron, porque seguro fueron bendecidos con esta historia. Acuérdense de compartir. Si de pronto mientras platicábamos pensaste en alguna persona en particular, pues no lo dudes, envíale directo el enlace, ¿verdad? Para que escuche esto y pueda ser también bendecido. Síguenos en las redes sociales, ya lo mencionamos. Suscríbete aquí en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast para que puedas ver cada uno de los episodios que subimos. Y bueno, pues Cindy, ¿podrías decir que Dios nos oye? Claro, Dios nos oye. Lo acaban de confirmar con la oración que me contesté y con todas las demás que me han contestado. Así es. Pues bueno, Cindy, un regalito para ti. Ay, gracias. Qué lindo, lo voy a poner aquí de una vez. Excelente. Y bueno, pues un consejo para ustedes. Ora hoy, confía siempre. Esto es Juan, Él nos oye. Nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga.